Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en todo el Perú a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos en todo el Perú y en el mundo, desde donde nos siguen mucha gente en el Bastante. extranjero. En Estados Unidos, Así en es, España. tengo que agradecer a una señora que nos ha traído chocolates en la mañana. Muchas gracias. Es una señora que no vive en el Perú, que está de viaje y ha venido acá a la puerta de la radio y ha dejado unos chocolates. Muchísimas La señora gracias. Marisol, muchas gracias, se los van a comer acá, muy contentos. Ah, mira la cara de hambre de todos a las horas de la mañana, está bonito, ¿eh? Bueno, muy bien. Tenemos mucha información que compartir con ustedes esta mañana. Yo ayer en mi otro trabajo, porque tengo dos trabajos en la mañana, en la República hablé de la situación de Venezuela. Y miren ustedes que ha sido la noticia del día ayer, no solo por las repercusiones internacionales, sino por la repercusión que tiene para el Perú también y para los países cercanos a Venezuela, geográficamente cercanos en América del Sur. Y no solamente en América del Sur, sino también en Panamá, donde hay también una crisis migratoria. Tenemos el problema de la migración venezolana en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil. O sea, prácticamente todo el barrio. Los venezolanos no van, como ustedes comprenderán, a Bolivia, porque no son precisamente bienvenidos. Evo es aliado de Nicolás Maduro y ayer se ha visto claramente la división que hay hoy en Latinoamérica, pero con un ingrediente adicional. Esta vez Estados Unidos sí ha sido absolutamente explícito en su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. Y sus altos funcionarios han dicho que todas las opciones están sobre la mesa. ¿Eso qué quiere decir? Y ya ustedes verán. Por supuesto, como ya lo saben, ayer en la tarde en Caracas juramentó el señor Juan Guaidó ante una multitud, pero una multitud de gente. Nosotros en el Perú no estamos acostumbrados a manifestaciones de ese tamaño. Una multitud de gente que le exigía juramento, ¿no? Lo que más se escuchaba era el grito de juramento, juramento, hasta que finalmente juramentó y comenzó a hablar de algunas medidas que ya había tomado la Asamblea, el Parlamento de Venezuela, como por ejemplo nombrar embajadores, ¿no es cierto? Ya tenían embajador ante la OEA y van a seguir nombrando embajadores. Luego que habían sacado una ley de amnistía, de perdón y amnistía para todos los militares que depongan la actitud de continuar apoyando a un presidente ilegítimo y se pasen para el lado de la democracia. Ayer también en Lima y en muchos lugares del mundo, eso lo dijo el señor Guaidó, también se han realizado actos de protesta contra lo que está sucediendo en Venezuela. La represión ha sido feroz. Ayer han habido, a raíz de estas movilizaciones, 13 muertos. Por lo menos hasta anoche. Ya no sé a esta hora en cuánto va la cuenta, pero por lo menos hasta anoche. Imagínense ustedes una movilización de protesta en el Perú que genere 13 muertos en un día contra el gobierno, ¿no? Sobre todo. Sería un escándalo. Caerían los ministros, ¿no? Allá el índice de asesinato es tan alto y la seguridad es tan alta que 13 muertos en una manifestación como que, no, es lo normal. Es terrible, está muy normalizada la violencia en Venezuela. Entonces, a las condiciones de inseguridad añades una crisis económica brutal, entonces simplemente la gente tiene que huir. Las personas que han venido al Perú, por ejemplo, son personas que han venido a sobrevivir al Perú. No a vivir, a sobrevivir, porque sus posibilidades de sobrevivir en Venezuela son muy escasas.
Y por esa razón, por razones humanitarias, tenemos que tenderles la mano, pero también ir a buscar el problema de origen. Esas personas están acá por culpa de Maduro, pero así de claro, y por las decisiones políticas que ha tomado a lo largo de su mandato de 6 años. Estas personas han venido al Perú en los últimos 3 años, 4 tal vez, como máximo, los primeros que llegaron. Y el Perú nunca ha sido un destino migratorio, nunca hemos tenido una gran migración. El problema, sin embargo, parece ser que va a durar algún tiempo, porque Maduro también se defiende. Hizo su propio meeting en una plaza más pequeña en Caracas para tenerla llena ante las cámaras, porque sabe también Sabe de televisión. Exactamente, tiene recursos cinematográficos, ¿no? Y obviamente con la misma vehemencia, los mismos gritos, expulsando a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, rompiendo relaciones con Estados Unidos. Pero la pregunta ahí es, como dicen, por la plata baila el mono. El problema es que Estados Unidos es un comprador de petróleo de Venezuela. ¿Quiénes van a comprar el petróleo? ¿Rusia? El flete los mata, pues. Teniendo Rusia sus propios recursos petroleros y fuentes de petróleo, si quiere comprar, mucho más cercanas, ¿no es cierto?, a su territorio. Para Venezuela, la compra de petróleo por parte de Estados Unidos y de otros países de la región era ideal. Era ideal. Y sin embargo, ahora Estados Unidos probablemente no le compra. Y si le compra, le dice, mira, no hay ningún problema, nosotros seguimos comprando petróleo. Pero se lo pagamos al gobierno de Juan Guaidó, no al gobierno de Nicolás Maduro. Esa también, por otro lado, va a ser una severa restricción para las posibilidades de Guaidó de ser efectivamente gobierno, porque no tienen acceso al recurso económico del Estado, desde las cosas más prácticas. ¿Cómo le pagas al embajador que va a estar en la OEA si no tiene acceso ni siquiera a la planilla del Estado? O sea, tendrías que tenerlo como trabajador del Congreso, pues eso te da para, ¿no? Para un grupo pequeño, pero exactamente, no para no todo el para el Estado. aparato del Estado. Claro. Y el problema práctico ahí es que Maduro va a controlar el aparato del Estado. Eso es lo que controla. De ahí sale la gente que va a sus mítines, a sus marchas, de pero empleados públicos. ¿Esta juramentación del señor Guaidó es legal? ¿Se Es encuentra? absolutamente legal. Tan legal como la que fue el señor... nosotros también hemos tenido el mismo caso con Fujimori. Así es. ¿Cómo se llamaba nuestro presidente constitucional? Valentín Paniagua. No. Cuando da el golpe Fujimori, Máximo San Román se encontraba en Estados Unidos y regresa al Perú y juramenta en el Colegio de Abogados. Y en realidad lo que le faltó ahí a la oposición es la audacia que está teniendo Guaidó. Es decir, ¿qué pasaba si Máximo San Román sacaba él, un peruano, comenzaba a legislar con el Congreso? Reunido en otro local, no en el hemiciclo, por cierto. Si ellos empezaban a legislar y a publicar en un peruano ficticio, en esa época no habían redes, pues, ¿no? Y si nombraba embajadores, y si firmaba documentos de deuda pública, o sea, se dan cuenta que puedes volver loco a un dictador creándole un gobierno paralelo. El señor Guaidó debería nombrar un gabinete hoy. Todo. Y eso ya es crear dos estados dentro de un estado, ese es el caos. Alguien se tiene que ir. ¿Y quién se va a ir? El que tenga menos respaldo mundial. O sea, hasta la Unión Europea desconoce hasta España acaba de emitir un comunicado señalando que no van a reconocer el gobierno ilegítimo de Maduro. Y bueno, acá vienen voces ya un poco más complicadas que señalan que tiene que haber diálogo, consenso, y otros que dicen cuál diálogo y cuál consenso. Tú puedes tener diálogo con un gobierno arbitrario, pero de origen constitucional. El problema con el gobierno de Maduro es que no tiene origen constitucional. ¿Por qué? Porque surge de unas elecciones amañadas, pero manifiestamente amañadas. Y si fuese inteligente, que no lo es, o tiene otras deudas que no sabemos cuáles son, estaría negociando justamente una transición, como la que está pretendiendo negociar Guaidó. Es, ya, ustedes se van y después les garantizamos, bueno, una salida a Cuba, ¿no? O una salida a Rusia, o a la cúpula por lo menos, ¿no? Y después investigaremos todo lo que han robado. Y a los militares les dicen, entendemos que han cumplido órdenes, amnistía, ¿no? Pero eso sí, pasan para la democracia, ¿no? Ese escenario Maduro no lo está considerando, aunque algunos analistas
internacionales, como Montaner, ayer lo escuchaba en CNN, decían que acá ya no hay vuelta atrás. Esto no lo tuvo que enfrentar Chávez ni remotamente. Acá tienes otro presidente juramentado. En una juramentación absolutamente ilícita, se ha hecho ante el pueblo, en acto público. La Constitución de Venezuela, como la del Perú, no indica a dónde tienes que juramentar. Tú puedes juramentar en la Plaza de Armas si quieres. De manera pública, obviamente, ¿no? Pero ellos, además, estas son las trampas de las constituciones hechas por dictadores. Utilizan una constitución que se aprobó en una asamblea constituyente convocada por Chávez para lograr reelegirse, perpetuamente, además. Entonces, en la misma constitución, es como lo que pasa hoy con Fujimori, ¿no? Entonces, es su constitución. Los fujimoristas en contra de la cuestión de confianza. Entonces, perdón, ese mecanismo que ya existía en la Constitución del 79, se reproduce y se afina en la Constitución de 1993 para que no haya golpes de Estado. Y hasta ahora ha funcionado. Entonces, lo mismo está pasando en Venezuela. Esto no es un golpe de Estado, señores. Este es un presidente ilegítimo, el cual debería ser conducido por la fuerza pública, ¿no es cierto?, al lugar que le corresponda, que pueda ser su casa o pueda ser la cárcel, ¿no? Pero si la fuerza pública está completamente atrapada, secuestrada por un dictador, ¿qué puedes hacer? Ese es el problema. Por eso yo ayer decía, las Fuerzas Armadas tienen que retirar al señor Maduro de un mando que no le corresponde. Porque se supone que ellas están para tutelar la democracia, que es lo que les gusta. Les gusta tutelar, pero tutelen. O sea, ¿qué democracia hay en Venezuela? Ninguna. ¿Y por qué es un problema que nos atañe a todos? Porque hay medio millón de venezolanos en el Perú, que además la mayoría quieren regresar a su país. Es cierto. La mayoría es cierto, quieren irse. Están acá para mandarle plata a su familia, como 3 millones de peruanos en el extranjero hacen lo mismo, ¿eh? Porque acá somos muy divertidos, ¿no? ¿Por qué vienen a quitarnos el trabajo? ¿Y por qué tu pariente está en Estados Unidos, en Patterson, ahí en New Jersey, quitándole el trabajo también a algún gringo? Porque no es así, las cosas no son tan simples. No es tan simple. Ayer alguien escribió en Twitter, la gente se lo comió vivo porque me pareció injusto, ¿no? Felicitaciones a los que están luchando en Venezuela, no como sus compatriotas que cobardemente han salido de su país. No cobardemente, están luchando por sobrevivir. Y probablemente ese que salió es el que está mandando plata para que sobreviva los que están saliendo a protestar. Así es. Porque de algún lado tienen que comer. Entonces, es una situación muy, muy dramática. O sea, imagínense ustedes perder su país. Que el día de mañana usted que me está escuchando tenga que agarrar con un brazo a su hijo y con otro arrastrar una maleta por una frontera, porque no tiene la menor idea de lo que va a comer mañana, ni dónde va a dormir, nada, no puede planificar nada porque no tiene ni el dinero, ni los recursos, ni los contactos, ni los amigos para salir de su país. Entonces, ¿no? Siempre dicen pónganse pues una mano en el pecho, ¿no? Y otra en el bolsillo derecho, así es el dicho, ¿no? Sí, pues, o sea, por favor. Entonces, por ahora, usted y yo, ¿qué podemos seguir haciendo? Crear un ambiente grato, ¿no es cierto?, para las personas migrantes que vienen al Perú a tratar de buscarse la vida mientras puedan, y no un ambiente ingrato de xenofobia, de odio. Yo ayer escuchaba noticias donde de conductas absolutamente habituales en el Perú, que cuando las realiza un venezolano se convierten en titular, ¿no? Cualquier acto que ustedes puedan imaginar que sea socialmente indeseable, ¿no? O sea, ¿cuántas veces un mototaxista, ¿no es cierto?, atropella a una persona? Todos los días. Muchas al día. Pero si el mototaxista es venezolano, es titular. Eso se llama fomentar la xenofobia desde los medios de comunicación. Eso no lo vamos a hacer acá. Pero lamentablemente en otros medios se hace. Y es lo que ha pasado en Ecuador. Efectivamente, una mujer embarazada fue asesinada brutalmente, un feminicidio atroz, como si no fueran los feminicidas en Ecuador ecuatorianos, ¿no? Que sí lo son. Pero este feminicida era venezolano. Entonces había que, a partir de ahora se le pide antecedentes judiciales a los venezolanos que entren a Ecuador. ¿De dónde los van a sacar en una dictadura? Diles mejor que no vengan, pues. La mayoría no se quiere quedar en Ecuador, ni siquiera en estas circunstancias, está de paso. Está de paso. O ha llegado a Ecuador y no puede ir más lejos. Pero es increíble la xenofobia provocada y los actos de violencia inmediatamente después. Que tanto que el gobierno ecuatoriano ha tenido que salir a decir que por favor los actos de violencia no. Pero sí los han promovido.
O sea, ese es el problema del migrante, ¿no? Era como cuando los peruanos en España robaban. Y vaya que robaban, ¿ah? Ahí nos quitaron la visa a España en el año 92. Habían atrapado no sé qué, o enésima banda de choros peruanos. Y claro, nos quitaron la visa a Europa. En el año 91, 92. Entonces, ¿todos los peruanos son ladrones? No, No. no, pues no. A usted no le gustaría que le dijeran ladrón. Pero resulta que habían bandas de peruanos que robaban en España, sí, pues. Eso los mandábamos de acá. ¿Y por qué cree usted que a los peruanos nos revisan el pasaporte y a los colombianos también de arriba abajo? Porque hay narcotráfico pues en nuestro país. Y en el extranjero han visto la serie Narcos y piensan que todos los peruanos y colombianos somos narcotraficantes. Eso es un prejuicio xenofóbico. Prácticamente en el aeropuerto te desnudan. Te desnuda Sí, para adentro, sí. calato. Baja un chico joven Sí, como los sí. que tengo acá, ustedes chiquitos pulpines, se van solitos con su maletín. No. Calato. Sí, Calato, pero de entrada. Pasaporte peruano. Pase, señor, por favor. Va a recibir la cortesía. El comité de bienvenida le va a hacer los honores del caso. Calato. Claro. Sí, ¿Y por sí. qué? Porque tienes un pasaporte, ¿no es cierto?, de un color inconveniente. Por eso pasaron el pasaporte peruano que era verde, lo cambiaron a guinda. Porque había pocos pasaportes verdes en el mundo, entonces este era muy identificable, ¿no? Y lo pasaron a un color más universal para que no de frente. ¡Ah! Pasaporte verde, calato. Entonces, claro, eso es xenofobia. ¿Te gusta que te calateen en los aeropuertos? Ya sigue rajando a los venezolanos, pues. ¿No? No te das cuenta de tu propia realidad y atacas al otro. Entonces, eso es lo que podemos hacer aquí, modestamente, apoyar. Digamos, la diplomacia peruana sí ha tenido un rol de liderazgo en este contexto. O sea, el Grupo de Lima se llama Grupo de Lima por algo. En una OEA muy complicada porque, en el Caribe hay muchos países muy pequeños que tienen el mismo voto que Perú en la OEA. Todos los votos son iguales, porque todos son países, todos son estados. Pero esos estados pequeños reciben una donación de petróleo de Venezuela y ya tienen comprado su voto, ¿no? Y por esa razón no se logra un pronunciamiento unánime o por mayoría en la OEA respecto a la situación en Venezuela. Pero no va a durar para siempre, ¿no? Ahora, hay que reconocerle un mérito a Maduro, ¿ah? Ha ganado. ¿En qué nos ha ganado por lejos? ¿Ah? Nosotros éramos los campeones mundiales de la hiperinflación. De verdad, con Alan García éramos los campeones mundiales. Él nos ganó, ya está. Nosotros llegamos a 1.000.000%, él ya está en 1.200.000% de inflación, ¿no? Nosotros éramos los mejores en eso, caracho, nos han destronado, ¿no? Pero ustedes saben, estos niños no saben, pues saben, porque son muy niños, no tienen idea de lo que es vivir con hiperinflación. Es la locura, la logística, ¿no?, familiar es una cosa enloquecida. Porque tienes mercado negro, no consigues los productos, los precios varían a cada hora. Entonces sí, pues es bien complicado. Bueno, así está viviendo Venezuela hace mucho tiempo y en los dos últimos años se ha agravado enormemente el problema. O sea, ahora escuchaba en la mañana, para que se hagan una ideita, ¿ya? La inflación de un año en el Perú, y hasta, yo diría que menos, ¿no?, porque en Perú es menos la inflación, es la inflación de un día en Venezuela. Mira la cara de todo. O sea, multiplica tu inflación del año, que no llega ni a 3%, puede ser 2%. Ellos es casi 3, ¿no? Multiplícala por 365. Esa es la inflación de ellos. O sea, está sobrepasando 900% al año. Y si lo ves en un periodo de tiempo que ahorró a Maduro, pasa el 1.000.000%. O sea, no ganaron, pues, nos han quitado el título, caracho. Título que Alan García trabajó a pulso, así para ganarlo sobre todas las cosas. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, porque si no estos chicos van a presentar ya una demanda sindical, ¿ya? Porque no puede ser, ¿no es cierto?, por hostilización y abuso y explotación. Me duele el brazo, señor, de cargar el cartel que dice pausa. Muy bien, vamos a ir a la pausa y regresamos con Julio Arbizu, que ya está llegando ya. Sí, ya debe estar llegando y también no nos olvidemos que ayer hubo otra marcha aquí en Lima. Ah, sí, sí. Apoyando a Richard Concepción Carhuancho. Carhuancho. Efectivamente, acá también hemos tenido marcha y en el mundo judicial han pasado muchas cosas, ¿ah? Tenemos bastantes novedades. O sea, ya sabemos que Nostroza pagó $10.000 para pasar por Tumbes. Eso. Ya, obviamente la señorita que colaboró con él, ha comenzado pues a contarlo todo para que le den su libertad. Así que vamos a la pausa y volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 23 minutos, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en A Pensar Más, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También está transmitiendo Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Apumaquisterio y AM Tawa en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Bueno, ya estamos acá también con el doctor Julio Arbizú. El doctor Arbizú y el doctor Gamarra, que conforman un estudio jurídico, han asumido la defensa de la señora Silvana Castañola, trabajadora de Telefónica, o Movistar, como ustedes quieran, que alega haber sido coaccionada por sus jefes para no entregar información relevante en el proceso que se le sigue a Keiko Fujimori. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias. Otras noticias importantes de la semana. Muy bien. La empresa Telefónica ha, digamos, desplegado inmediatamente su defensa. Es curioso porque sí, el abogado es el doctor Ugaz. Entonces hoy se parece concurso de procuradores. Y el doctor Vargas Valdivia. No, además somos amigos. No, obviamente. A veces a la gente que nos escucha les es difícil entender esto. Pero nos forman para que justamente litiguemos contra nuestras personas conocidas. Pues, claro. Porque si no, imagínense ustedes, en una promoción de la universidad salen todos litigan y no podrías litigar con ningún compañero de clase. Y se acabaría la amistad para siempre. No, pues eso no funciona así. Una cosa es el cliente, otra cosa es la amistad. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué delito le imputa la señora Silvana Castañola a la empresa Telefónica? A ver, situémonos un poco en los hechos para analizar el contexto. La señora Castañola en más o menos septiembre, antes de septiembre incluso, agosto, recibe en su calidad de funcionaria de la Oficina de Respuestas Gubernamentales, así se llama la oficina donde ella trabaja todavía, recibe una solicitud de entrega de información por parte de un fiscal que está investigando un caso de presunta corrupción, un fiscal del subsistema anticorrupción. El caso trataba de lo siguiente, se había abierto una investigación preliminar para examinar si acaso había existido comunicación entre un juez y un padre de familia que poco antes había ganado un proceso de familia y a través de ese proceso se había hecho de la tenencia de los hijos y los había alejado de la madre y los había llevado a Buenos Aires.
aparentemente, digo aparentemente porque todavía no hay investigación finalizada sobre este caso, esto se había debido a una coima que habría pagado esta persona al juez de la causa, ¿no? Que le habría dado la razón. El fiscal entonces, que abre la investigación, el fiscal anticorrupción, le pide el tráfico de comunicaciones entre los teléfonos de ambas personas, el padre y el juez. El problema es que las comunicaciones tenían más de 3 años, ¿no? Las comunicaciones a las que la fiscalía quería acceder. Llega el pedido, la señora Castañola, que ya antes había respondido muchas comunicaciones como esa, en el entendido de que efectivamente no se podía, por ejemplo, acceder a información superior a 3 años y había contestado de esa manera, porque eso lo habían dicho los funcionarios de Telefónica, sus jefes. Al momento de hacer la búsqueda, encuentra la información que le estaban solicitando. Es decir, se da con la sorpresa de que a pesar de que le habían dicho que no existía información posterior a 3 años... Sí existe. Exacto. Eso lo sabemos ahora. Sí, sí existe. Bueno, ubicarla es complicado. Exacto. Entonces ella, de inmediato, sin hacer demasiado esfuerzo, encuentra la información y se lo comunica a sus superiores, pero ellos le dicen, bueno, pero esa información es superior de más de 3 años, no tendría que entregarse. Pero yo la tengo. Bueno, usted la tiene, pero esa información no se entrega. De hecho, nosotros respondemos que la información no se entrega, no existe porque es superior a 3 años. Dice, pero en verdad yo la tengo y me parece que es que es relevante para la investigación, pero además nuestra actitud sería poco cívica si no la entregamos. Hay un ida y vuelta de comunicaciones, ella finalmente tiene que entregar la información cercenada porque efectivamente le dicen que... ¿Usted tiene las comunicaciones? Los correos. Sí. Y finalmente ella tiene que... claro, no es ella la que entrega la información. No. La información la entrega, por supuesto, el jefe de la oficina, pasando además por unos filtros, y esa información llega de esa forma a el Ministerio Público, al representante del Ministerio Público que la ha solicitado. Digo esto además, Rosa María, porque en el pasado, estoy hablando del año 2013 o 2014, como procurador, me tocó también, ¿no?, tratar de acceder a comunicaciones telefónicas. Tú sabes que la interceptación legal, o más bien, no interceptación en este caso, sino la identificación legal del titular de una línea es una herramienta poderosa en la lucha contra organizaciones criminales o contra el crimen. Pero la defensa de la empresa es que ahí no hay delito, porque ellos obligados por ley están para 3 años. Obligados. No quiere decir que no puedan actuar pues de buena fe y conseguir otras cosas, claro, pero no hay obligación legal. Acá hay 2 problemas que tendrán que ser investigados en el curso de la investigación preliminar que ya se abrió en el Ministerio Público. Uno es que la información sí existía. Todo existe. Exacto. El problema es que ellos dijeron que no. Ellos le dijeron que no a ella. No. El formato con el que salen las respuestas, y te digo porque además yo lo leí cuando me tocó... Doctor, ellos ya tienen un párrafo hecho. Sí. ¿Ya? Esa es una forma de aligerar el trabajo de una oficina. Sí. No, yo lo sé perfectamente. Entonces tú ya tienes el párrafo de rigor. Más de 3 años, párrafo de rigor. Lo que te quiero decir es que si la información existía, ¿no es cierto?, esa información tendría que haber sido entregada. Pero ¿por qué si la ley no te obliga? Por una obligación ética, si quieres. Ya, pero no, además, uno no va a fiscalía por obligaciones éticas. Pues ojalá fuera así, claro, pero no es así. No, pero estamos hablando de información solicitada en el marco de investigaciones. Sí, pero ¿el delito cuál es? Y hay que recordar, claro, lo que se ha abierto una investigación. Recordemos además que la señora Castañola denuncia por delitos en agravio suyo. Delitos de coacción claro, que digamos también tienen que investigarse, por supuesto. Porque dentro del marco de la ley, para que exista coacción, tienen que obligarte a hacer algo ilegal. Exacto. ¿Ya? Y lamentablemente, porque el Congreso no lo ha cambiado o porque las empresas no han cambiado su práctica, sueltan un párrafo de rigor. Imagínese usted que tenga que atender, que es la clásica, ¿no? No sé, pues 10.000 pedidos al año. Entonces, ¿cómo haces para aligerar el trabajo de la oficina? Ya, todo lo que es improcedente de plano, improcedente de plano, usted le diría a la persona que está trabajando con usted, el párrafo de rigor, listo, siguiente. Porque vas a tener que hacer los prohibidos a toda velocidad, porque tienes que atender 11.000 expedientes. Entonces, si puedes poner en una rumba todo lo que es improcedente ya de una vez. Yo te pongo
el asunto tal cual. O sea, y no voy a hacer afirmaciones categóricas porque no me consta. En esta instancia, además, simplemente hay una valoración del fiscal en el sentido de que hay indicios suficientemente razonables como para abrir una investigación preliminar. Eso ya está, ¿no? Y los delitos por los cuales ha abierto la investigación preliminar están en el orden de delitos de coacción en agravio de la señora Castañola y delitos contra la administración pública por un presunto encubrimiento. Claro, pero... Lo que sostengo o sostiene la defensa es lo siguiente. Si la información existía, si hay una obligación, si quieres, nuevamente, ética de entregar información, ¿no es cierto? Además, la ley, ojo, no dice que transcurridos los 3 años la información se mantiene, se preserva, se esconde, se destruye. No dice eso. Dice hay una obligación. Y aquí, a esto quería llegar. Hay una obligación de ciudadanos y ciudadanas en este país que tiene que ver con un principio constitucional que era básicamente algo etéreo, pero que ha sido elevado por el Tribunal Constitucional a la categoría de principio constitucional, que es la lucha anticorrupción. O sea, todos tenemos que estar involucrados en la lucha anticorrupción. Y en este caso estamos hablando particularmente de un caso anticorrupción. ¿Qué sostiene el principio? Que cualquier persona que esté en posibilidad o en obligación ética de entregar información, de poner en conocimiento, de colaborar con la justicia para luchar contra la corrupción, tiene que hacerlo. Ahora, le pongo el contraargumento a la otra parte. Nosotros atendemos 11.000 pedidos al año, por eso tenemos una oficina dedicada a dar respuesta a requerimientos de fiscalía. O sea, hemos montado una estructura, una administración, ¿no es cierto?, más o menos potente, porque tiene que ser grande, con analistas, con jefes, con todo, solo para responder lo que nos pide la Fiscalía. Sí. Nada más que para eso. Muy bien. 11.000. Con el sistema que tenemos, damos información en el 98% de los casos. Con 3 años, que es lo que manda la ley, cubrimos el 98% de los requerimientos. En el caso del fiscal José Domingo Pérez, y él nos lo dijo acá, él pidió información del 2009 al 2014 y la pide el 2018. Entonces, si pudieran haberla ampliado un poquito, podría ser 2014, pero no iban a poder ir mucho más atrás. Te cuento, porque los servidores están en Lurín. Te cuento algo sobre eso. Uno, el mismo José Domingo Pérez solicita información de el tráfico de llamadas entre Barata y Jaime Yoshiyama. Año 2010, 2010-2011. ¿Qué hace la empresa Claro? Claro tiene mejor sistema. Claro, me lo dijo José Domingo Pérez. La entrega al día siguiente. El asunto aquí es que, claro, tienes que montar un software para eso. Es cierto. No, es que el software está montado. Lo que pasa es que en este caso particular, Rosa María, la información ya estaba. Sí, claro. El caso que tenemos en manos, ni siquiera estamos hablando ella de guardó la una información copia, pedida ella por guardó José una Domingo copia Pérez. de esa información. Ella tiene, me parece que me parece, doctor, esa es pregunta básica. Es que a la cliente en la primera entrevista, ¿tiene usted la información que dice? Tiene, te puedo asegurar que tiene toda la información relevante como para poder. Que dice haber obtenido. Sí. Te digo con toda seguridad, ella tiene la información absolutamente relevante para seguir el caso, para poder apoyarla. Porque ustedes no se están apoyando en el caso de José Domingo Pérez, sino en el paso del juez. Han descartado el de José Domingo Pérez. Es que ese caso, digamos, es colateral. La denuncia se hizo respecto de este caso. Del juez. Caso, exacto. Ya. Pero ahora, ha saltado por el caso de Keiko. Por supuesto, porque, a ver, te cuento. Interesante. Mediáticamente salta por lo de Keiko, pero sí. Ante la fiscalía ustedes solamente van por el caso del juez. Te cuento por qué. Cuando ella va a conversar con sus jefes y le dice yo tengo la información y la tengo que entregar, y ellos le insisten en que no es posible, le dicen ojo que si nosotros entregamos esta información vamos a tener que entregarle también información a este señor José Domingo Pérez, a quien ya le dijimos que no la tenemos. No, es que lo que le dicen es que no la tengan, es que no es accesible. Ahí hay otra contradicción, ojo, entre los propios funcionarios de Telefónica, porque inicialmente sí dicen que no la tienen. De hecho, en el primer informe. Dicen, es información que no tenemos, que es además la misma respuesta, Rosa María, que yo recibo en el año 2013. Es decir, no tenemos la información. Es que la política es no buscarla. ¿Sabes qué pasó ese día? Estoy hablando de 2013. Yo me fui hasta La Victoria, a las oficinas de la Avenida Iquitos,
a ver si no la tenían. Claro. Y fui con el fiscal Walter Delgado en ese momento y llegamos y nos dijeron, no, efectivamente no la tenemos. No la tienen No hubo ahí. posibilidad de tener acceso a la información. Pero la respuesta fue esa, fíjate. Sí. Entonces, más allá de que sea efectivamente un formato, que sea la comodidad, digamos, o la economía de la empresa, precisando la información, hay una contradicción entre lo que dicen los primeros funcionarios y lo que dice ahora la defensa, en el sentido de que la información sí se resguarda, sí se almacena, se almacena. y sí se tiene. Porque en ese caso, la pregunta obvia sería, si se tiene, ¿por qué no se nos dice que sí se tiene y que para acceder hay que decodificarla, hay que acudir a un tercero, hay que hacer algún trámite, ¿me entiendes? O sea, ese es nuestro problema. Porque y la creo ley, que... a ver, pero piense usted desde otro punto de vista, porque también hay que pensar. Sí. La ley me manda que guarde 3 años. Entonces, todo lo que sea 3 años es absolutamente asequible y te lo doy. Y se lo han dado a todos los fiscales. Todo lo que han pedido de 3 años, que es lo que la ley te manda. Lo que la ley ya no te manda, lo puedes mandar al archivo. Es como, por ejemplo, ¿usted tiene su declaración jurada de impuesto a la renta del año 92? No. Solo no tributada. Claro. No, porque la ley te manda a guardar las cosas 5 años. ¿Y por qué no la tiene? Pero su deber ético es tenerla. Pero usted debería tenerla. Entonces, pues, señor, pues la ley me dice que guarde todos mis documentos contables 5 años. Claro. ¿Por qué me pide que guarde cosas que Frente ya a eso, si a mí me preguntan si yo tengo la información de mis declaraciones juradas de hace más de 5 años y yo respondo que no las tengo teniéndolas, estamos ante un problema. Y eso es lo que estamos planteando. No hay obligación. Eso es lo que no, seguro, pero estamos hablando, no hay obligación pero no hay un no hay obligación de tenerla. Pero eso se presenta a un tribunal ético, pero no al Poder Judicial. Rosa María, no hay obligación de tenerla. No. La obligación es, si la tienes, de entregarla. No. Pero por supuesto. No, porque la norma te dice claramente al menos 3 años. Te digo por qué en este caso Porque Telefónica además está metida en un problema adicional, porque claro, aquí se despiertan después de eso una serie de suspicacias, ¿no es cierto? Ya acudimos, por ejemplo, al pasado. Mire, la suspicacia desde el primer día, claro. porque obviamente Telefónica es una empresa de alto consumo y todos hemos tenido problemas alguna vez con Telefónica. Sí. Entonces es la empresa probablemente, con otras de retail también, más detestada del Perú. Es verdad. Entonces si usted sale y dice, voy a incendiar Telefónica, seguramente detrás de usted es verdad. Hay 100 que lo aplauden, pero más por allá, más que sea ilícito. Pero más Vamos allá a reventar a Telefónica. Pero más allá del mal servicio, del que soy víctima permanentemente además. Y acá nos quedamos en internet todo el tiempo. Sí. O sea, acá no nos va a decir. Más allá de eso, te iba a hablar de otra cosa. Te iba a hablar de un asunto que nos compete a todos, ¿no? Y que tiene que ver con declaraciones de Barata. Tú debes recordar que Barata, cuando sostiene que hay una reunión con los empresarios de Confiep, sí, claro, llevados Telefónica todos por es Briceño, pone plata por Telefónica Keiko. pone plata para la campaña entonces, de Keiko Fujimori. Si puso plata sí. por Keiko, sí. Eso que de verdad es bien forzado. ¿Qué tiene que ver con que el fiscal José Domingo Pérez pide información del 2009 al 2014? O sea, y que haya una conspiración dentro de esta empresa gigantesca, de repente de gente. Repito, no te olvides que José Domingo Pérez pide información no de 2009 a 2014, directamente de 2010-2011. Llamadas entre Barata y Yoshiyama. Y las consiguió. Y las consigue. Claro. No pasa lo mismo con Telefónica. Lo cual... No pasa lo mismo con Telefónica. Lo consiguen Claro, porque Claro sí lo tiene a disposición rápida. Claro no le dice, mira, he tenido que hacer un esfuerzo o tengo las mejores herramientas para entregártelo. Sí. No le dice eso. Se las José entrega. Domingo Pérez me dice, Claro, se las siempre, entrega. pero Claro siempre entrega más. El problema aquí es me lo dijo acá José Domingo sí. Pérez esta semana. No, sin duda. El problema aquí es que teniendo la información y no solamente teniendo que haber recuperado a través de un software, no, teniendo la información en manos, la negaron. Y ese es el Ahora, problema. eso no puede ser, digamos, entiendo que el jefe de esta señorita era un jefe nuevo, ¿ya? Un jefe que tenía pocas semanas trabajando ahí. Y usted sabe que entre los abogados te dicen, ya, si no es procedente, de plano lo rechazas. No pierdas tiempo en eso y le puede haber hecho eso. Claro. No te concentres en algo que no te compete. Dale nomás. El problema de las medias verdades, ¿no? Claro, el problema de las medias verdades. El jefe formalmente es nuevo, efectivamente. Me parece que había asumido el cargo recién en agosto o en septiembre del año pasado, es decir, más o menos con la señora, más o menos al mismo tiempo que la señora Castañola, ojo, que venía también de otra oficina, pero el señor había sido asesor legal
de la unidad de respuestas gubernamentales desde hace bastante tiempo. Me parece que incluso desde enero o febrero del año pasado. Entonces tenía no así, solamente el expertise de la propia oficina, pero digamos, tenía 1 año y medio ahí, pero ya habían desarrollado pues un párrafo formato, que es todo lo que tenga 3 años ni se detengan, vamos para adelante, porque la ley no nos obliga. Y tenemos que responder 11.000 solicitudes. Entonces, si nos vamos a detener a buscar información que no nos corresponde dar, porque no estamos obligados, no vamos a contestar las 11.000. Pero otra vez, Rosa María. No contestamos. Estamos esperando la cola para responder cosas de 2010. Otra vez, estamos acá frente a una información que no había que buscar. Una información que ya tenía. Ella que no había que buscar. Tiene que presentar ya las pruebas de que no había que buscarlo. Se hará en su momento. Luego ustedes tienen que probar que eso es delito. Se hará en su momento. Sí, por supuesto. Repito, esta es una instancia todavía de investigación. Ahora, el tema de la coacción, lo que hace confusa la denuncia es que ella alega también otros hechos, ¿no? Que tampoco puede probar. Dice que la mandaron a atropellar. No, yo he conversado con ella desde el principio. Ella ha sido muy cautelosa con eso, y de hecho la he visto sus declaraciones una y otra vez. Ella dice que no puede atribuirle a Telefónica ni a ningún funcionario de Telefónica pero narra estos hechos consecutivamente, luego de decir tú sabes cómo es la edición de los... Puede ser, pero hay... Yo te lo digo además porque he conversado personalmente con ella sobre eso, ¿no? Hay una teoría de la conspiración, ¿no? Hay una conspiración. Pero yo te descarto absolutamente cualquier tipo... Le debilita mucho la defensa. Descarto absolutamente cualquier tipo de especulación al respecto. De hecho, se lo hemos preguntado de la manera más directa y ella ha sido muy cautelosa, inclusive con nosotros, en sostener, porque ella podría, digamos, en privado decirnos, sí, yo estoy segura, ¿no? O esto tiene que ver. Me nos dice, yo no puedo afirmar que esto haya pasado, pero por supuesto yo tenía que decirlo. Es un asunto por lo menos que sucede consecutivamente a los hechos, ¿no es cierto? Porque sucede además el mismo día. Eso sucede el mismo día, y no solamente eso, sino el robo de su celular. Son unos genios. Claro, ella nos dice... contratan sicarios en 24 horas. Pero por eso, insisto, ni ella, ni por supuesto la defensa, ha argumentado en el sentido de que esto tendría, ¿no? un efecto de respuesta de Telefónica. Pero la parte de la coacción es esa, pues. La coacción, nosotros estamos sosteniendo que si acaso, y eso tendrá que ser materia de investigación, por supuesto, existe la coacción en obligarla a cercenar un documento que es el documento que finalmente fue enviado al fiscal. La tesis de la defensa de Telefónica, yo le aseguro, va a ser la de la empleada descontenta. Por razones ajenas a esto. He escuchado eso, Rosa María, claro. Y ¿sabes qué? Tengo que ir a la pausa y ahí lo dejo. Porque tenemos que generar un clímax acá, si no discutimos no pasa nada. Ahí lo dejo. Regresamos. La tesis de la abogada, no de la... Ahí sí se ve. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación
reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Rosa María Palacios. Con el doctor Arbizú hablando de este caso complicado. Es buena denuncia periodística además, porque como digo, todos compartimos las molestias de un servicio pues que no siempre nos satisface, ¿no? Y algunas veces nunca nos satisface, pero en general es una empresa de alto consumo. Las personas que están satisfechas con el servicio nunca lo van a decir, y las que no están satisfechas lo van a decir por todas partes, porque da cólera, ¿no? Pero el problema, en este caso yo lamento ser la pinchaglós de todo el Perú, como en el caso de lavado y otros más, tiene que haber delito, pues, si no, no puedes, digamos, imputar responsabilidad a nadie. Y claro, podemos lamentar la situación de esta persona que está muy angustiada, etcétera, pero de ahí a imputar delito, pues hay un trecho largo, pues, doctor. Yo creo que, bueno, se están investigando los delitos, por supuesto, que, repito, van desde delitos en agravio o presuntos delitos en agravio de la propia señora Castañola, los delitos de coacción y coacción laboral, y obviamente, como tú dices y dices bien, tendrá que probarse primero que hay delito en el rechazo, la negativa de entregar la información. Es el tema de fondo, ¿no? Es el tema de fondo, es cierto, ¿no? Entonces habrá que saber si acá hay algún tipo de ocultamiento que podría sustentar la imputación. Claro. Ahora, vamos a la empleada descontenta, eso es lo que he escuchado. Esta empleada que en realidad no ha recibido lo que ella pensaba que debía recibir, no solo económicamente, sino desde el punto de vista también personal. Ya, no, sus cambios, lo que ella necesitaba o pedía, no se le concedió. Yo no, Rosa María, yo prefiero no entrar en asuntos que no son públicos, que tienen que ver con una dimensión personal de la vida de la señora Castañola, que expuso en su momento con su empleador, Telefónica, frente a los cuales para ponerlo en términos muy abstractos, ella ha tenido una serie de solicitudes respecto a sus condiciones de trabajo, como puede tener cualquier trabajador, cambios de horario, cambios de lugar de prestación de servicios, en fin, que no fueron satisfechos por la empresa. Si la empresa, porque he escuchado algunos argumentos en torno a que ella tiene conflictos laborales. Así es, y que se lleva mal con la gente con la que trabaja. Eso lo hemos conversado y eso no es así. Segundo, no tiene conflictos laborales que entrañen por lo menos algún tipo de sanción, de amonestación verbal, escrita, de ninguna manera. Y ojo, es una persona que tiene laborando en la empresa 17 años. Es decir, si hay una persona que tiene con sucesivos conflictos laborales y son graves, la empresa tiene perfectamente, ¿no es cierto? Además en el sistema laboral en que nos desenvolvemos, perfectamente la posibilidad de despedirla, si es que hay alguna falta grave. Para ella tiene estabilidad laboral absoluta. Si, tú sabes, somos abogados, no somos laboralistas, pero sabemos que si existe algún tipo de falta grave, ella puede ser despedida. Claro, pero puede no ser. Usted sabe que, de acuerdo al derecho laboral peruano y su rol tuitivo, tú tienes una persona que de repente pues no comete ninguna falta grave de acuerdo a la ley, pero que es insoportable, puede pasar. En ese caso puede ser despedida y indemnizada. No, porque lamentablemente el Tribunal Constitucional indemnización por despido arbitrario. No, ya sé, un sueldo y medio por año hasta el límite de 12. Si es que aceptas. Sí. Si es que aceptas. Bueno, pero si ella no está si es que aceptas, el Tribunal Constitucional ha restituido la reposición. O sea, no hay forma de votar. Ciertamente, la estabilidad absoluta cuando hay despido nulo, ¿no es cierto? Estabilidad relativa cuando tú aceptas. Exacto, por supuesto. Pero ella no va a aceptar. Pero, ¿por qué no? Digamos, si es una persona, como dicen, descontenta con la empresa, es que el problema aquí es que eso no se reduce a este problema. No, el problema es que sí está descontenta, porque no le han dado lo que ella creía merecer. Yo te digo sobre eso, Rosa María, insisto que no voy a entrar en detalles porque es un problema, pero si acaso Telefónica quisiera entrar en detalles, tendría que explicar algunas cosas muy graves en relación a protección
personal frente a eventos muy complejos que la señora expuso, exponiendo además su vida personal, su trayectoria y sus vínculos familiares con la empresa, con su empleador. Entonces, ellos a través de sus funcionarios, han deslizado este tipo de situaciones. Lo que yo no están voy a entrar y me deslizando, parece que yo no deslizo nada, sino yo me aviento. No, Lo que están diciendo es que esta señora tiene una venganza personal contra la empresa. Eso definitivamente no existe. Y ha inventado, Es más, y ha tenido acceso a información interesante, sí. y se la ha guardado para denunciarlo Fíjate en que diciembre, cuando estos hechos eran de septiembre, Sí. porque no le han querido dar lo que ella demandaba. No. Fíjate que esto viene de septiembre. O sea, Así es. todo empieza en septiembre. El ida y vuelta de correos empieza en Así septiembre, es. no en diciembre. Así es. Ella Y denuncia frente a en la diciembre. respuesta, exacto, frente a la negativa, sistemática, persistente, ella acude a la prensa, ¿no es cierto?, a exponer el caso públicamente, porque además se siente insegura. Y eso sí hay que decirlo. Más allá de que, nuevamente... Pero se siente insegura en su vida familiar, se siente insegura en su trabajo, se siente se siente insegura porque cree que la han mandado a atropellar, A ver, se siente Entonces, Rosa María, estoy asumiendo los abogados de los argumentos de la otra parte. Lo entiendo ¿ah? perfectamente, pero si tú te decides, después de 17 años de trabajar en una empresa, decides, porque además en 17 años tú no has visto irregularidades, pero cuando las ves, No a pesar... puedes. Si es una empresa corrupta, ves irregularidades todo el tiempo. Nadie ¿no? está diciendo que sea una empresa corrupta. Bueno, pero están diciendo que la ha coaccionado, que hay encubrimiento. Pero por supuesto, a ver, por esos supuesto, son lo que delitos. ocurre, ella pasa del área comercial a esta área de respuestas gubernamentales, que no es nueva, No. que ya me había respondido a mí en el 2013 que no tenían información, que cuando sí la tenerla. tenían. Bueno, ese es un asunto. Pero más allá de eso, ella pasa, y allí es que ni siquiera al inicio de su labor como funcionaria de la Oficina de Respuestas Gubernamentales, sino después, varios meses después, porque ella me dice, claro, mientras yo respondía en ese formato y no tenía la información en mis manos, yo pensaba que esto era así. Claro. Pero cuando accedo a la información de manera absolutamente fluida, Claro. y la tengo en manos y digo, yo no puedo responder que no la tengo, Porque y me sí dicen, la no, tengo. sí puedes, debes además, ahí empiezan los problemas. Entonces, claro, te digo, Ahora, te es un repito, son problema de- 16 años claro. de perfecta relación y de confianza mutua seguramente entre Pero la por eso, empresa pues, y ella. estaban muy bien hasta que sucedió algo, ¿no es cierto?, que probablemente no tenga nada que ver con este caso, sino con unos requerimientos, unas demandas. O sea, la tesis de la empleada descontenta, que dice, ahora lo reviento, ¿no? Entonces, claro. Yo te y diría, con sí, un público que clama, ¿no? dos- Sí, sangre. Dos cosas sobre eso, ¿no? Dos cosas sobre eso. Primero, tú me conoces a mí, conoces a Ronald Gamarra. Sabes que no asumiríamos un caso si no supiéramos que hay detrás de eso un mínimo de respaldo legal y fáctico y Fáctico que... sí, pero la ¿no? parte que les digo, es como cuando le digo al doctor José Domingo Pérez, no sé cómo va a acusar de lavado porque no calza el tipo. O sea, Eso, la gente no me entiende, pero de verdad que no eso calza. sin duda será materia de las investigaciones. Claro, pero en, Nosotros el caso estamos de haciendo... pero en el caso de ustedes también, es bien difícil que logren, digamos, pueden lograr otras cosas de la empresa, ¿no? Cierta compensación por las molestias sufridas, en fin, porque tiene que haber sufrido muchas molestias, eso no hay lugar a dudas, o sea, su sufrimiento es real, pero que logren una imputación contra la empresa. Es cierto, es cierto. O sea, ningún caso que asumimos, y qué bueno que sea así, es un caso fácil, inmediatamente ganable, ¿no? Nosotros, Eso serían de hecho, lindos, ¿no? Pero no hay. sería espectacular. Pero No para ha eso sido no lo así. buscan, pues. Y ojo, con Ronald nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos enfrentado casos tan complejos como casos de corrupción grave, ¿no? Claro. Y en este caso no va a ser distinto, ¿no? Y sobre todo tenemos al frente a abogados absolutamente competentes que son nuestros amigos y reconocemos en bien. ellos la misma solvencia ¿Qué más quiere legal uno? absolutamente. ¿Qué más Y- quiere uno de tener al frente un buen abogado? pero sin duda, y eso además hará mucho mejor el debate y eso enriquecerá un poco también a Puede los salir una ciudadanos, a los jurisprudencia ciudadanos. bonita, sí, por ¿verdad? supuesto. Pero lo que sí quiero descartar, Rosa María, es que haya conexión entre esto que dices, la empleada descontenta y esta denuncia. O sea, y te lo digo más allá Como hay de... absoluta desconexión entre el atropello y esta denuncia. Totalmente.
Totalmente. Ya, ok, Lo porque repito. Te lo saquemos digo. de la mesa esas dos cosas que son ni Sí, empleada descontenta sí, ni atropello. Ya, y nos centramos en el absolutamente tema. de acuerdo, porque en ninguno de los casos ella ha afirmado que sea así, además, ¿no? Pero, digamos, yo entiendo, sí, usted tiene toda la razón, la edición en televisión hace maravillas, ¿no? Pero la sensación que le queda al televidente es decir, pucha, qué maldito. O sea, Pero eso, ¿sabes ¿cómo es qué? ¿Sabes por qué es eso? posible? ¿Cómo ¿Sabes por qué es posible? eso? Por la imagen de Telefónica. O sea, Por eso, claro. Pero digamos, eso es absolutamente ajeno, y también hemos conversado de eso con ella, eso es absolutamente ajeno a la voluntad de ella. Y yo te quiero buscar nada más un extracto de la carta que ella envía, sin pretensiones de que se haga pública, una carta privada que después Sí la vi en a la Twitter fuerza ayer. de los hechos se hace pública, La vi en en la Twitter. que le dice... Oye, a pero sus si yo tengo la superiores, oye, información. Ahora, yo tengo- él tiene no la solo eso, respuesta. le dice, sí, pero te digo, lo que a mí me parece interesante, y de verdad te digo, esto tiene un componente emocional que nos convence además de tomar la defensa, le dice, como empresa, ¿cómo estamos quedando? Como ciudadanos, ¿cómo estamos quedando? Claro. O sea, si le decimos que no tenemos una información que sí tenemos, y si se trata aquí de velar por el interés superior del niño, o dos niños que se Claro. han llevado a Argentina, Ahora, en el caso de. en contra de lo en que el dice caso la de. madre. Y ahora, en el caso de Keiko Fujimori, ¿también tenía la información o no tenía la información? No, en ese caso, entiendo que Pausa. No he dicho que hay que mantener pues ¿no? El nivel, el clímax en este programa. 8:57, vamos a la pausa, pero les vamos a dar todas las respuestas antes del que termine el programa, así que cálmense. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y seguimos conversando y estábamos en qué tiene y qué no tiene. Y no tiene el caso de Keiko. La saltó porque decían, esta señorita tiene información de las llamadas telefónicas de Keiko Fujimori. Ella sí las tiene. Ahora, José Domingo Pérez estuvo acá y me dijo que ha asistido efectivamente a Telefónica, una diligencia, a solicitar la información, porque finalmente a él, ¿qué le interesa? La información, ¿no? El tema de la señorita se verá pues en su instancia, ¿no? O señora. Entonces él le han dicho en Telefónica que si les da un tiempo prudente y les permiten ir al Urín y buscar y desencriptar, efectivamente. Ahora, otra de las tesis de Telefónica es que ellos... Ojo, Rosa María, sí. sobre eso que acabas de decir, sí, efectivamente, ella no ha dicho que tiene la información de las llamadas solicitadas al fiscal José Domingo Pérez. Lo que ella ha dicho, y es parte del problema central de esta investigación, es que su jefe, cuando ella va a hablar del caso, cuya información sí general. tenía, Ajá. ¿no? Le dicen, no le podemos decir que sí, no le podemos dar esa información. ¿Por qué? Porque me van a pedir. Y le voltea la computadora y le dice, ¿por qué este fiscal también nos ha pedido lo mismo y le hemos contestado que no tenemos la información? Ya. Si es que le entregamos información a este, también vamos a tener que entregarle Ahora, información a José Domingo Pérez. ella dice que le habían pedido que la borrara. Sí. Eso es absolutamente imposible. Es cierto. Y ahí hay también malinformación de parte de algunas personas interesadas, porque lo que ella sostiene es que la información que se borró el procedimiento es el siguiente: se baja la información de los servidores. Así es, ¿no es cierto? a su La información computadora. que tiene, la baja a la computadora, hace un cuadro de Excel que va a ir anexo al informe que se va a entregar
a quien ha solicitado la información, que en este Así caso es. es el fiscal. Lo que le dicen es que borre la información del Excel. De Y su que propio cercene. Excel. Eso nunca dijo que la información que se estaba borrase borrando era la desde del el servidor. servidor. Eso no se puede Pero hacer, pero se dan cuenta cómo evidentemente. todo esto es un teléfono malogrado. Sí, sin duda. ¿No? Pero Y para eso claro, estamos para aclarar. Y el funcionario le va a contestar, señor, yo le di la respuesta a rigor. Exacto. Para eso estamos para aclararlo precisamente. Acá el problema es ese, y es el problema central, si te das cuenta, Rosa María. O sea, Es la interpretación de la ley. no, Sí. yo te diría que hay un problema adicional que tiene que ver con que ya está el proyecto. El proyecto va con la entrega de información. Lógico. Y el funcionario dice, no, retiren eso. Sí. Retiren la información, no se la vamos a porque entregar lo al que Ministerio pasa, Público. el presidente, el funcionario puede decir por sí ante sí, pucha, tengo que ser consistente, pues, ¿no? Porque si no los otros fiscales van a protestar. No solo José Domingo Pérez, todo. ¿Por qué no doy la información de hace 4 años? El gran problema acá es que no se dice, y bueno, puede ser sí un efecto espiral y avalancha y lo que quieras. Ajá. El gran problema es que en la práctica la información permanece oculta. La información no se entrega. La información no llega a donde Pero tiene que llegar está para oculta servir. porque está oculta en todos los casos. Sí está. O sea, sí está en los servidores. Sí. En los servidores que tienen todo archivado. El URIN, sí está. O sea, no es que Otra la vez- información no está, siempre Sí. está. Otra vez ahí hay una contradicción. Lo que la ley te dice es, dame lo de los últimos 3 años. Ahora, hay una forma bien fácil, ¿no? Modifica la ley Ojo, y aparte- ojo que la ley, por otro lado, la ley no dice, ¿no es cierto? Y como, que no como puedas ahora dar más. sabemos, por supuesto, Porque puede lo por más, supuesto, y puede lo sabemos- menos por y todo lo supuesto, más. por supuesto. Pero sí, La ley no dice podemos- taxativamente niega la información posterior a 3 años. No, No, lo dice. no lo dice, dice Y hay- al y por- menos. Y por el contrario, Dice al hay menos. obligaciones, otra vez insisto, que tienen que ver con la actuación de ciudadanos. ya sé, pero eso de no, eso no, entregar eso no es información. punible, pues. La ética en el Perú no es punible. O sea que, de verdad, pues te llevan a un tribunal ético. ¿Ya? Podría haber un tribunal ético para la conducta de las empresas Claro. de alto Yo creo consumo, que- ¿no? Yo creo Pucha, que va a haber, nos divertiríamos va a haber aquí bastante, pero un despliegue de diligencias seguramente que conducirán a la convencimiento o no del fiscal de que existe razonablemente para él la posibilidad de comisión de delitos, ¿no? Y tendrán que evaluarse una serie de circunstancias, entre las cuales estará también como elemento. ahora ellos ¿no? señalan que estaban la posición de justamente Telefónica. migrando de un sistema a otro. Sí. Y que esa Lo han migración, lo han dicho, del sistema Paris, que es el que ella usaba en su Antarqui. computadora, a Antarqui. Entonces, esta migración está en proceso, está en prueba, y que en el transcurso de esas pruebas ella, por supuesto, ha logrado bajarse más información y que por eso tuvo acceso a ella, pero que esa información no estaba validada. En el caso de la información Del juez. relacionada con este fiscal, claro, la del juez con el padre de familia, Ajá. La información se obtuvo a través del sistema Paris. O No, sea, sí, no hubo... que sí la puedes obtener, pero Sí. que está por validarse. eh, Porque no han digamos, terminado de hacer la migración. no, pero me refiero que eso se Sí, obtuvo con el sistema software antiguo. Claro, Sí. pero que sí te permite acceder porque están migrando de uno a Siempre, otro. de hecho, siempre ha pasado. Y Claro. con esto te digo, tú me preguntas, ¿hay información en el caso, o tiene ella la información, o la tuvo en manos, la del caso Cócteles? No, pero No. tiene esta versión del propio funcionario, de su No, superior claro, pero el jerárquico. funcionario dice, yo tengo que ¿Tiene ser otra información? consistente, ¿O tengo tuvo que otra entregar información? siempre la misma Claro. información a La todos. porque pregunta después- es, ¿tuvo otra información en manos que no También. pudo? Sí. Claro. Sí. Sí tiene más. En su Tiene momento se sabrá, más. en su momento se sabrá. Tiene Pero más. Ese es el titular. Claro. Ella tiene El más. problema es, creo yo, la sistematicidad Ella guardó de los Exceles. de la respuesta. Ella guardó los Y Exceles. ella tiene la información que sustenta sus dichos. Perfecto. Sí, el problema aquí es que, repito, la empresa ha cometido serios errores, y te lo digo, te lo Bueno, dice además alguien que serios errores que pueden, digamos, calificarse como delictivos en alguna medida cuando tienen un efecto que así lo Sí, pero amerita, está digamos. tranca. Ya te insisto, yo creo, Está bien tranca, le digo, ¿eh? insisto, yo creo que nada. O sea, en la medida en que la empresa haya dado información de los últimos 3 años, está libre de toda imputación. Todo lo demás es ético, nos puede indignar, nos puede molestar. Yo creo que aquí hay Entonces, elementos por investigar que tienen que ver
incluso con asuntos ajenos al propio hecho que ha denunciado la señora Castañola, que tendrán que ser valorados por el fiscal. Y por último podemos hacer una ley nueva que diga 4 años en vez de 3 y todo lo anterior. Sobre eso precisamente, yo recuerdo, y claro, la memoria es frágil, pero hace por lo menos 5 años yo estaba en el Ministerio de Justicia y recuerdo que hubo un proyecto y, si no recuerdo mal, se aprobó con cargo a buscarlo. El asunto era el siguiente, ¿no es cierto? Era facilitar la entrega de información de estos operadores de telefonía a los fiscales que requiriesen información. Con cargo a buscar qué pasó, qué hubo, cuál fue el íter que siguió ese proyecto. Una redacción completamente distinta, que diga los últimos 4 años y todo aquello que esté a disposición de la empresa y que conozca o pueda conocer, como dice, tiene que ser entregado también. Y ya está. Porque póngase a pensar en el punto de vista de este funcionario de Telefónica, pongan sus zapatos. Dice, yo tengo 100 fiscales en todo el Perú que me piden información. ¿Ya? Y yo les doy la información. Pero tengo que manejar un criterio, pues, porque si a uno le doy 5 años, a otro le doy 7 años, a otro le doy 3 años, va a haber uno que dice, oye, ¿a mí por qué me da solo 3 años? O sea, de repente mi casito para ti no es importante, pero para mí que soy fiscal sí es importante. Entonces, a todos tendría que darles todo. Entonces, tendría que triplicar el tamaño de su oficina. Yo creo que lo que pasa aquí es que hablábamos, por ejemplo, de esta junta de empresarios reunida por el señor Briceño, presidente de la CONFES. Y ahí nos vamos de nuevo al atropello, a la empleada. No, claro, en este caso no hay relación. Claro, puede no haberla, pero eso sí merece una investigación. Digamos, ya sé, pero ese es otro delito. Es de fondos ilícitos de campaña. Sí, sin duda. Eso está en otro expediente, en otra carpeta, como dicen. Pero pues hemos dicho, vamos a sacar a la empleada descontenta y al atropello. Sí, claro, están fuera de... Ya, perfecto. Entonces, ahora, ella no alega que la atropelló Telefónica y Telefónica no alega que una empleada descontenta. Lo que yo te digo, claro, pero este es un dato objetivo de la realidad, ¿no es cierto? Los otros son especulaciones. Claro, no este es un dato objetivo de la realidad. Ya, pero ella no tuvo acceso a la información de Keiko Fujimori. No, claro. Y usted me ha dicho que ese no es el sustento de esta demanda. El problema es que esta persona le dice, no le hemos entregado información al fiscal. No, lo que está diciendo es porque tendríamos que entregarle a todos. Y todos son cientos. Y el problema aquí es que ellos responden. Claro, el problema aquí es que ellos responden no tener la información, ¿no es cierto? Si la respuesta hubiera sido no tenemos acceso. No, la respuesta es no tenemos la información. Es que ese es el problema. Claro. Si la respuesta hubiera sido, ojo, ustedes usando un software especial o convocando a IBM sí tenemos, señores, tenemos los discos, los tenemos en Lurín. Claro, los fiscales piden, pero todo el tiempo les responden lo mismo. Ya saben que es solo 3 años. Sí. Los fiscales no son sosos, saben que son... Piden por si acaso, o porque quieren dejar constancia que por lo menos la pidieron en su expediente. Exacto. Ya, pero ellos saben que no les van a dar más de 3 años. O sea, nadie está siendo engañado. Ojo, repito, otros operadores. 4. Otros operadores, por eso, estoy hablando de Claro en particular, por ejemplo, y en el caso de Yoshiyama lo que posibilitó eso, para que se advierta cuál es la gravedad. Claro, porque tenían un mejor software para encontrar y no tenían problema en entregarlo. Pero si no tienes y tienes que implementar hemos pedido el peritaje de los softwares también para saber cuál es el alcance de uno y otro, por qué las diferencias. Creo que es importante que se sepa, además, cuál es el riesgo de no entregar información o cuál es la ventaja de entregarla, digamos, para un evento de una investigación tan importante, de un caso emblemático como este. Ya sé, pero el problema es que todos los fiscales tienen derecho a decir, mi caso también es importante. De repente no es uno anticorrupción, pero ¿sabe qué? El asesinato de la señora sí es importante. Ojalá, pues, ¿no? pero por supuesto, y un caso de tenencia de niños es absolutamente relevante. Claro. Y te digo, por supuesto, en esa medida lo que hemos hecho, y ya lo ha hecho Ronald Gamarra en otra ocasión, voy a repetirlo acá, es que en la medida en que ahora recién nos enteramos, ¿no? Y digo recién nos enteramos porque además el domingo se decía otra cosa, es decir, el domingo los mismos funcionarios de Telefónica dijeron que no tenían la información. Han cambiado su versión. Ahora dicen que sí la tienen, pero está en otro formato. Si la tienen, yo daría una invocación a todos los fiscales del país a que insistan en sus pedidos y les digan, bueno, entonces ¿cómo accedemos a la información que sí tienes? Si tengo que acudir a alguien más para que la desencripte, que vaya a costo del Estado. Que vaya, por supuesto. Pero que vaya a costo del Estado, o, digamos, me imagino que por una
liberalidad graciosa de Telefónica, tratando de redimirse de todo esto, dirá, no, entonces la entregamos. Pero, digamos, sea para quien sea el costo, lo importante es que se entienda que esta es información valiosa. Yo al principio te decía algo que me parece sumamente relevante. Estas nuevas técnicas de investigación, porque antes no hablábamos de estas cosas, ¿no es cierto? Estas son nuevas técnicas de investigación. Nuevas técnicas de investigación que son absolutamente relevantes y funcionales por si acaso, a la investigación delictiva. Algunas personas creen que tienen el contenido de las llamadas. Ojo, no, porque hay secreto de las comunicaciones. Sí. Y si no las escuchas en directo, no las guardas. Exacto. Esto es solamente quién habló con quién. O sea, el teléfono tal se comunicó con el teléfono tal. Horas y ubicación. Y ubicación y extensión de la llamada. Y extensión de la llamada. ¿No? Y Entonces, costo. Y costo también, Sí. claro. No Por todo eso, te pueden dar, claro, pero no te eso, pueden dar más digamos, que eso. eso solo, por ejemplo, y para cerrar con el ejemplo anterior de la Oiga, información que los sí entregó Claro. Los mafiosos nunca hablan de su teléfono. Pero, Claro, pero por supuesto, pero digamos, a ver, dos ejemplos, ¿no? Clarísimos. Primero, la declaración de Barata que dice que habló con Yoshiyama. Claro. Yoshiyama dice, no habló conmigo. Y sí está. Está la Pero aquí está. No hay forma. Segundo ejemplo, el del padre de familia que gana la tenencia de sus hijos. La tenencia de sus hijos dándole una coima o presuntamente dándole una coima a un juez. Ya. Hay necesidad Ahora, de que el juez se comunique por teléfono con el justiciable. No. ¿No se puede pedir una nulidad de cosa juzgada Yo, fraudulenta? Sí, sin duda, Claro. yo creo que sí. Mejor, yo creo ¿no? que sí. Pero fíjate qué hubiera pasado si esto no se sabía. No, pues claro. Ahora, Sí, y ahí está el valor también de el testimonio de la señora Castañola, claro, ¿no? porque podrías pedir una nulidad de cosa, al margen de cualquier cosa, y pides nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Por supuesto. Imagínate, estamos hablando. Porque además no ella somos- tiene la información y la puede proporcionar Por a la fiscalía que supuesto, por investigue. supuesto, ya lo hizo, ya se tomó contacto. Y es más, Con el fiscal de esa causa. Sí, es más, el fiscal que ha abierto la investigación preliminar en este caso ha solicitado también información, ¿no? No, pero ir un paso más allá, que es decirle al fiscal que vio la causa, Sí. no decirle, oiga, ahora lamentablemente, no, en familia sí participa, por supuesto, el fiscal. Al fiscal que vio la causa, una causa de familia, que no es penal, decirle, oiga, esta es nueva información. Claro. A su juez lo coimearon. Por supuesto. Entonces, a la OCMA para que saque al juez mientras haya Junta Nacional de Justicia y que lo separe. Pero para que se obtenga justicia, ahora, bien difícil revertir las cosas porque, como ustedes saben, cuando tú sacas a los niños del país, hacerlos regresar pero necesitas como 5 doctores Arbizú para que porque es bien difícil, es muy sumamente complicado. Es cierto. Y eso es el efecto que se quiere evitar con este tipo de... Salvo que quede fehacientemente probada la coima, cuánto fue. Claro. Montesinos decía pues que, ¿te acuerdas? Un cañonazo de $10.000 no lo aguanta nadie en el Poder Judicial. Entonces, de verdad, y ahora el tarifario está más o menos así. Claro, eso, digamos... Han pasado muchos años, esas son otras tarifas. Las llamadas entre el juez y el justiciable y el papá, claro, son perfectamente indiciarias y seguramente con otras pruebas concatenadamente darán absoluta certeza de que hubo aquí una coima. Si ¿no? tiene casa en Miami... ¿Por qué los jueces se compran casas en Miami? Sobre todo los supremos. Les encanta comprarse casas en Miami. Creen que nadie los va a chapar. Ay, papito. Hay otras formas de robar y esconder la plata. Pues no seas burro. Bueno, nos tenemos que ir, doctor. Mucha suerte. Es un caso muy complicado porque tiene además muchas aristas emocionales, muy complejas. Hay que ser muy humano para tratar estos casos. Pero también hay que al cliente ponerlo pues en la perspectiva correcta. Absolutamente. A veces los clientes se hacen más... Y hay que, todavía estamos a tiempo de reconducir los tipos penales, estamos estudiando un poco el caso, ojo que recién nosotros hemos conocido a la señora Castañola el día 22, el martes. El martes. La hemos conocido. Entonces, al cliente hay que conocerlo un poquito más, doctora. No, imagínate, entonces no tomaríamos casos de personas que vienen de inmediato. El análisis que hacemos del caso es suficiente como para poder aceptar tomarlo. Y creo que en este caso, además de, yo creo que la consistencia que podemos encontrar en el caso en sí mismo, está la valentía de la señora Castañola. De eso yo, de hecho, conversando con ella, claro, tú me dirás, te has equivocado en otras evaluaciones personales. Todo. En este caso, creo absolutamente la historia, que, ya pasó, ¿no? ya pasó. En este caso, absolutamente te lo digo, además creo que ojalá hubiese más funcionarias digamos, relacionadas con este tipo de temas de entrega de información, de compromiso ciudadano. Hay una cosa que sí le una puedo madurez asegurar, cívica importante. me voy a atrever, pero sí, casi lo puedo asegurar.
sus honorarios no van a ser los mismos que los del doctor Ugaz. Te voy a decir algo que no hemos dicho en su momento, pero que nosotros estamos asumiendo este caso pro bono. O sea, 0 contra el infinito. Así es. Para que se sepa, porque claro, mucho se especula sobre esto, lo cual no quiere decir que esté mal. Cobrar, por favor, su familia tiene que comer. ¿No? O sea, todos trabajamos. Pero Mire, San Pablo es un caso ya que lo dijo. El que no trabaja, no come, y todo obrero merece su jornal. Eso está en la Biblia, te le juro, yo no me lo estoy inventando. Están en las cartas de San Pablo. Todo obrero merece su jornal. Así negociamos acá, ¿no es cierto? Cuando yo vine a ver a mi padre, le dije yo, barato, pero todo obrero merece su jornal. Y no me puedo quejar, el jornal llega puntualmente. O sea que cobrar, no, al contrario, cobrar dignifica. Claro. Porque el trabajo remunerado significa que el trabajo vale. Y por supuesto nadie se opone al trabajo gratuito, ¿no? Pero en este caso, claro, tanto Ronald Gamarra como yo, que venimos del servicio público, de haber trabajado tantos años en la administración pública, de tener un interés personal permanente por los casos públicos, este es un caso que nos interesa también por esa dimensión, ¿no? O sea, no todo es dinero. Acá, había que decirlo. 9:16 es tardísimo. Dicen, nos vamos. Bueno, nos vamos, pero regresamos mañana porque tenemos muchas más historias que contar. Así es. Volvemos. Cuídense mucho. Chao. Mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.